En el año 2020, muchas personas tuvieron que pasar necesidades a causa de la pandemia causada por el COVID-19, una época muy difícil en donde diferentes personas tuvieron que rebuscársela y conseguir dinero a cualquier costo. En esta época yo conocí a Onay, un venezolano entre 40 y 30 años, y en esa época yo le pregunté a él, ¿por qué no hago una serie de fotografías de tu situación complicada con el fin de despertar un poco de solidaridad en distintas personas? Esa persona accedió. Y en este capítulo de Juanmi te lo describe, vamos a ver esta serie de fotografías. Espero que te guste este capítulo, pero sobre todo quiero que te suscribas con el fin de que seamos una comunidad más robusta. También te tengo que decir que como somos tan pocos suscriptores, yo estoy pensando en dejar este proyecto si no consigo un número interesante de suscriptores y puede ser más viable este proyecto. Así que si quieres que el canal de Juanmi te lo describe siga vigente, suscríbete. Así que sin más preámbulos, veamos este capítulo. Bogotá, una ciudad habitada por cerca de 7 millones de habitantes, una ciudad a la que llegó una pandemia que no reconoce fronteras entre países o ciudades, una pandemia que proviene de la ciudad lejana de Wuhan, en China. Este suceso trajo consigo desempleo, la mayor inequidad, más pobreza y otro tipo de cambios en el mundo. Esta crónica que te voy a relatar es la historia de una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad e inequidad social. Su nombre es Onay, un venezolano de 32 años que hace parte de los 55.000 migrantes que cruzan la frontera desde Venezuela a Colombia cada día. La historia de este hombre es una de las historias de los más de 2.000 venezolanos que se quedan a vivir en Colombia y a luchar por ganarse la vida. Los casos de las personas que actualmente se encuentran en situación de pobreza y trabajo en la economía informal, es decir, que no tienen contrato laboral, son miles, y no solamente les pasa a las personas del país vecino, sino también le sucede a muchos colombianos. Pero ¿por qué se ven más reflejados los venezolanos mayoritariamente? La respuesta es que esta población se caracteriza por no tener una red de apoyo, es decir, generalmente vienen sin familia o sin amigos. Esto nos lleva a concluir que esta problemática se empeora cuando esta red es débil o inexistente. Además de lo anterior, Colombia es un país que se caracteriza por no crear políticas para los inmigrantes, sino que esta población se acomoda a las políticas ya existentes. Colombia hoy en día es un país que se puede caracterizar porque aquí habitan 1.748.716 venezolanos en Colombia, según cifras de junio del año pasado, ya que se calcula que solo 762.857 se encuentran en una situación regular y 985.859 personas se encuentran en una situación irregular. Se calcula que 863.000 personas son mujeres y 835.000 personas son hombres, siendo Bogotá la ciudad con mayor número de migrantes. Colombia es el país número 1 con migrantes pertenecientes al país vecino, seguido por Perú, con 829.000 venezolanos, Chile, con 455.500 venezolanos, Ecuador, 300.062.900 venezolanos y Brasil con 200.064 venezolanos. Y estos son los 5 mayores países con números de venezolanos. En este grupo de personas, entre el 50 y el 60%
pasaron a la economía informal por causa del COVID y se vieron obligadas a procurar su sustento pidiendo en las calles, viviendo del día a día. Y todo esto nos sirve para contar la historia que te quiero contar hoy en día. Y aquí se encuentra Onay, un venezolano de 32 años que proviene de una ciudad de Maracaibo del estado de Zulia, padre de 2 niños, José David de 2 años, nacido en Venezuela, y Luisa Fernanda de 1 año, nacida en Colombia. Onay me cuenta que en Venezuela es ingeniero, instrumentista y trabaja como comerciante, pero cuando tenía 29 años, debido a la situación, decidió probar suerte en Colombia y pasó la frontera con su esposa y su bebé, y con la seguridad de que estando aquí podría volver fácilmente a Venezuela, cuando así lo creyera conveniente. Sus primeros días en Colombia pasó a Maicao. Recuerda que vendió su camión. Después de dicha venta, decidió montar un autolavado en la ciudad de Riohacha, en donde pasó viviendo por 6 meses. Lamentablemente, el negocio no prosperó. Poco tiempo más tarde decidió mudarse a la ciudad de Barranquilla, donde pasó 6 meses haciendo un trabajo de retroexcavadora. Después de ese tiempo en la ciudad costera, decidió seguir su camino a Bogotá, en donde se quedó un tiempo y trabajó como mesero en un restaurante. Todo esto antes de partir a Caquetá, pues un amigo y su madrina de sus hijos aseguraron que encontraría mejores oportunidades en el mercado automotriz. Su estadía en Florencia, Caquetá, fue desde mayo hasta diciembre de 2019 y consiguió trabajo como operador de maquinaria y construcción. De los días que estuvo viviendo en Caquetá, tuvo un accidente en la rodilla que requirió una operación de un costo de 34 millones de pesos, 4 millones de pesos más por su estadía en la clínica. Este monto fue cancelado con unos ahorros de su mamá que vive en Argentina. Llegado el mes de diciembre del año pasado, se devuelve a la ciudad de Bogotá, pues su amigo quiere regresar en búsqueda de una oportunidad que piensa que podría ser para los dos. Regresa a Bogotá junto con sus 2 hijos, pero en esta ocasión vino solo, ya que su mujer estaba cansada de la situación y desaparece sin dejar rastros. Cuando regresa a la capital, trabaja en un puesto de empanadas durante enero, febrero y mitades de marzo. Todo iba muy bien hasta que decretaron la cuarentena estricta en todo el país, dejándolo a él y a buena parte de los venezolanos y colombianos que ya se encontraban en una situación precaria a una realidad aún peor. Y bueno, esto nos lleva a la actualidad. Durante todo este tiempo ha estado pidiendo en las calles. Lo conocí porque pasó varios días por mi barrio pidiendo limosna y tiempo después me decidí a preguntarle su historia, inspirándome así a crear este artículo llamado Una historia de vulnerabilidad. En esta historia vemos la de muchos venezolanos que viven esta situación, que no tienen ningún tipo de red de apoyo, van cayendo más y más en pobreza hasta llegar a esta situación de vulnerabilidad que cada vez es más difícil salir de ahí. Por esta razón me sentí cuestionado por este tema. ¿No sería menor problema si estas personas pudieran tener un acceso a un banco o a un empleo? ¿O a una asesoría de microemprendimiento? ¿O a una documentación rápida? ¿O a una asesoría psicológica para lidiar con el desarraigo y la soledad? ¿No deberían tener una mínima atención en salud? ¿Existe una atención para la primera infancia? Tal vez sean muchas preguntas y tal vez todo esto no sería una carga para la sociedad colombiana, sino un aporte a la cultura y un aporte a la fuerza de trabajo para el país. Por lo anterior, llegué a la conclusión de que el problema de los migrantes empeora cada día por no darle atención ni crear políticas claras
que atiendan sus necesidades básicas. Le pregunté a Onay y ha pedido algún tipo de apoyo para los venezolanos y la respuesta fue que no.